Sí, sí, Pero, comenzaba ya. Sí, sí. qué belleza, un mini skip. Sí, Eso es merca de primera. era buena. Ah, buena marca, sí, sí. Sí, en cuanto a este, tengo un problema. Con los datos térmicos que se brindan acá, si se ve en el IGBT, se da la resistencia térmica entre juntura y el disipador por IGBT. Y después también se da para el diodo la misma, entre juntura y disipador, pero está por diodo. Y no hay ningún dato, por ejemplo, eh, con el cual yo pueda eh, sacar la resistencia que me dé la temperatura, por ejemplo, esta TC, para comprobar que se dé esta condición. No sé si se toma como por separado, aunque estén en el mismo dispositivo. eh, Igual vos tenés que chequear la TJ, ¿La no la TC no TC. importa? Y es que es lo mismo, porque si asumamos que, o sea, lo que te está diciendo el fabricante es que la TJ máxima es 150 grados. Y me Sí, imagino que la TC máxima debe ser coherente con esa TJ máxima, porque a vos lo que te termina quemando el dispositivo no es la TC, es la TJ. claro. El tema es que yo tenía como 5 dispositivos que me cumplían con TJ, pero no con TC. Entonces no sabía qué hacer, si No, tomarlos no, o no no, no, tomarlos. no, no. Para, wait. Vos tenés que cumplir, cuando cumplís con el TJ, implícitamente Sí. estás cumpliendo con el TC. Acá el fabricante... Eh, sí, no sé, porque por ejemplo en lo que era mi circuito térmico, Sí, desde TJ hasta TC, la potencia que yo tenía y la resistencia que a mí me daba, me quedaba que Emiliano, la temperatura... pensarlo de esta manera. La TJ es superior a la TC. Está claro de que si vos hiciste bien los cálculos térmicos y TJ está dentro del rango, de un rango determinado, puede ser el máximo, el TC va a ser inferior, sin duda inferior. Y va a estar en el rango de utilización. Sí, 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 sí. Lo que Eso pasa lo es que entiendo. acá, perdón, ¿no? Yo, por lo que veo, el datasheet tiene muchos datos. Y lo que te está diciendo, te está propagandeando en el costado izquierdo, te propagandea, eso no es un dato escrito en piedra, sino que es una especie de propaganda, te propagandea justamente que, che, mirá qué bueno nuestro nuevo encapsulado, que el TC puede llegar hasta 125 grados centígrados, porque es de una cerámica especial, eso con los plásticos no era posible antes, ¿sí? Ah, pará, ya entendí. Me estoy confundiendo con el TC, porque este es del case, no es de la Exacto. cápsula. No, no es el TJ, ese es el case, la parte de afuera. O sea, el módulo. Claro. Claro. Y Ah, una el de exterior. cintura. Claro, porque yo lo comparaba con los otros, por ejemplo, que te daban la resistencia entre JC, pero esa es la cápsula. Claro. Claro, vos lo que debe ser ese case es la parte más de arriba y la TC que Claro. nosotros decimos TC es la placa de Claro, metal no, no. que va pegada al, Ah, al disipador. está bien, Eso es está bien. lo que nosotros le decimos normalmente TC. Ese TC que está ahí debe, no sé, por ahí es el mismo, por ahí no estoy seguro, pero lo que vos tenés que estar cumpliendo en el diseño térmico siempre es que tu temperatura de juntura tiene que ser inferior a la TJ máxima. Eso Sí, es sí. lo que hay que cumplir, digamos. Sí, eso me daba. Lo que pasa es Bueno, que entonces me ya está. confundía con esto. Ya Sí, está. no, eso no le. Si a vos te da menor que la TJ máxima, ya está. Estás cumpliendo Exacto. con el funcionamiento normal o seguro del dispositivo. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias, eh. No. Se ve que los Eh, tipos en el miniskip han cambiado a una tecnología, una poliamida, un plástico de una vez, un plástico de mayor temperatura. Y bueno, viste, buenísimo, lo propagandean, digo, oh, qué bueno que está. Pero bueno, no tiene nada que ver. Está bien, está ¿podría, bien. podría hacer una pregunta justo que estamos con la parte térmica? Les comparto un segundito una cuestión.
ya que está Daniel presente, The Boss. eh, The Boss. ahí está viendo mi pantalla, el Excel. Ahí viene, está viniendo. Sí. Sí. Perfecto. No, quería consultar a ver si están de acuerdo. Yo diseñé este circuito térmico, que serían potencia de 2 diodos y 2 transistores, o sea, por módulo, porque por ejemplo es un módulo de 2. La intención es montarlo sobre un mismo disipador. Acá está la resistencia juntura cápsula de diodos, de los 2 diodos y los 2 transistores. Luego viene la resistencia cápsula disipador del módulo, que el propio fabricante te lo provee en la hoja de datos. Y luego se junta en toda una misma resistencia disipador ambiente, que obviamente están pegados porque van uno al lado del otro en el mismo disipador. Y bueno, y acá está la ecuación que modela esto. ¿Está correcto este pensamiento? Está correcto. ¿Está correcto? Sí. Bien. Mi duda pasaba porque en uno de los ejercicios que aparecía en el máster es como que juntabas, o el dato del fabricante era juntura disipador como de una. Y en este caso Eso, lo discrimina en juntura cápsula. no, eso puede ocurrir. A veces los fabricantes de los módulos te dan la resistencia juntura cápsula por ejemplo, por Por diodo diodo, o por por IGBT. transistor. Claro. Físicamente es como vos lo pusiste. Pero Bien. bueno, el fabricante de alguna manera te lo da, y en ese caso, esa resistencia que vos tenés, que es para los 4 elementos, se distribuiría, ¿no es cierto? Claro. Por elemento. Excelente. Y el fabricante ya lo hace. Pero bueno, nada, es otra forma de verlo. Es correcto. La física, la forma física es esta que vos dibujás. Excelente. Perdón, Daniel, en ese caso, en ese otro caso que vos decís que ya te lo da junto, el circuito que está mostrando Leandro, lo que cambiaría es que la resistencia, esa que está señalando ahora, no estaría, digamos, Exactamente. incluida en cada una de las 4 ramas. Exactamente, entonces, claro, aparecería, en vez de una resistencia juntura cápsula, que son esas que tiene dibujadas él, aparecería en cada lugar una resistencia juntura disipador. Claro. ¿Sí? La otra pregunta que conlleva esto, bueno, estas para un diodo, o sea, para el transistor y para el diodo, obviamente cumpliendo TJ máxima, como decíamos recién, teniendo todos los valores, despejo la resistencia disipador ambiente y me fijo cuál es la limitante en ese caso. Y busco un disipador que esté en función de n igual 3, que sea menor que la que me limite, básicamente. Ese sería el análisis que yo hice. ¿Es correcto, Daniel? A ver, déjame recordar un poquito los enunciados, porque vos te pedían potencia máxima, vos tenés que darle la máxima potencia que puedas. Vos sabés que la potencia de disipación es igual a la potencia de conducción es igual a la potencia de conmutación. En realidad, porque la cosa es, yo entiendo que la cosa, que el planteo no debería ser ese, sino que el planteo debería ser, yo, en base a lo que elegiste, Claro. ¿sí? En base a este elemento, a este módulo, yo elijo el montaje más apropiado y el disipador más grande que encuentre, coherente con este módulo, de forma tal que tenga la resistencia disipador ambiente más chica posible. Sí. Y en esas condiciones voy a obtener las potencias de pérdidas lo más grandes posibles. Y con esas potencias de pérdidas, entonces, puedo calcular cuál es la corriente de colector más grande posible. Y con eso, entonces, sí. Porque en definitiva, el enunciado pedía, determine la máxima o diseñe para obtener la máxima potencia posible.
Sí, perdón que interrumpa. La máxima potencia Sí, posible está en función de lo que mi equivalente monofásico me dio como corriente. Y mi exacto, corriente ya es máxima que conseguí. Luego, exacto. No, pero no solo, ese es un limitante, ¿de Esa es acuerdo? Sí, una, sí, 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 esa es sí, una. Pero después también está la térmica. Ahora bien, claro. ojo, no, pero puede ser que no, vos sí, hagas el cálculo térmico tal como te lo planteé y te dé una corriente máxima que sea menor que la corriente circuital que vos adoptaste, que vos claro. calculaste de la otra forma. En Claro, ese caso sí, en ese caso te doy, está bien lo que hiciste. En ese caso, entonces, ya sabes que la resistencia, el disipador que elegiste está exagerado porque en realidad ya está limitada la corriente por otro motivo. Entonces ahora entras con la corriente esa máxima, ahora sí, o sea, ahora sí llevas adelante el procedimiento tal como vos me lo planteaste al principio. un segundo, capaz que me expresé mal. A lo que voy es Ajá, lo siguiente. En el equivalente monofásico encontré una corriente que es máxima impuesta por el sistema. Por el sistema, por la terna trifásica de salida, que es una carga, y el vatio exacto, que tiene la entrada. Ahora, exacto. esa corriente me la tiene que aguantar cualquier dispositivo que yo utilice. Es la máxima Sí, potencia que puedo entregar. O sí. sea, todos los dispositivos que utilicé son la máxima potencia. Luego dije, bueno, a partir de este punto que ya sé cuál es mi máxima potencia, identifico dentro de mis posibilidades que me aguantan la corriente que me lo puedan disipar. Perfecto. Bien, No, el análisis bien. fue, todos me aguantaban la corriente por medio de la parte constructiva. Luego dije, bueno, vamos a la segunda parte. En función de las pérdidas de conmutación y de conducción, identifiqué esta resistencia a Ujú, ver si era viable un ujú, disipador para ellas. En el caso mío sí, tuve suerte que todos me eran válidos. ¿Por qué? perfecto. Tengo una corriente muy pequeña, pero arranqué desde arriba hacia abajo, como para, O sea, Sí, perdón, pero en tu caso tuviste mala suerte, porque bueno, tenés que hacer un análisis muy detallado sí, sí, de bueno, las alternativas para optimizar el costo. claro, bueno, no, Por ahí no, tuvo más suerte aquel que, no sé, que le tocó algo que solamente se puede resolver con una sola solución, digamos. claro, bueno, exacto, Pero bueno, a lo que entendí a lo que vas, digamos, tenés exacto. muchas alternativas posibles para resolver No, tu claro, problema. me quedo con el más barato ya que todas son posibles, a eso me refiero. O sea, Exacto, con el más perfecto. barato ujú, dentro de que la ujú, histérisis sea linda, la frecuencia de conmutación, etcétera. A partir de ese punto, o sea, a partir de este análisis que les comenté, es correcto despejar esta resistencia, limitarla y buscar un disipador ambiente de algún disipador que sea más pequeña, obviamente, para que pueda claro, claro, despejarla. claro, claro, claro. Exacto. Segunda pregunta, Marcos, con respecto ayer que hablábamos sobre las corrientes pico, que con esto soluciono un gran drama. Mi, y ya dejo a mis compañeros que pregunten. Eh, Acá, por ejemplo, tengo un dispositivo en el que tengo una IC nominal dada por el fabricante de 50 amperes y yo tengo una I pico de 56, lo cual ayer nos explicaste el criterio de que dijiste vos, mi criterio hubiera sido que eh, por lo menos la IC nominal sea mayor a la pico como para cubrirme, digamos. Ayer Sí, nos sí, sí, me comentaste acuerdo de lo que dije. Sí, sí. perfecto. En ese caso, que lo dijiste como si fueras, bueno, me cubro completamente y lo hago bien pesimista, utilizo esa opción. En este caso, que entre 50 y 56 hay muy pequeño y sabemos que es una pico, pero la corriente media es mucho más pequeña que eso. Sí, bueno, ¿Qué mucho más no, un tercio. Ponele. 28, claro, no. La eh, media es sobre pi. 50 sobre pi, claro, o sea, es un poco más pequeña que 50. ¿Vos lo ves como que estoy muy justo o la Y energía que probá si representa? querés, probá, o sea, nadie te lo prohíbe. O sea, vos probá, fíjate si con ese dispositivo podés disipar la energía, Sí, la potencia que maneja, sí, y si podés, bárbaro. Pero, o sea, yo lo sí, que decía era para hacer un screening, un primer screening rápido de los dispositivos que tengo que evaluar, como un criterio pesimista, decir que, bueno, que si no soportan la pico, los descarto. yo te comento, sí, Pero bueno, pero si eh, querés probarlo, probá, fíjate si te da con el diseño térmico, si te da con un buen diseño térmico, ya está.
La disipación a priori me estaría dando, lo que no sé es si es totalmente destructivo esos 6 amperes. Eh, por ahí sí, No, porque la IC nominal no es la IC máxima. Vos fijate que en la hoja de datos hay una sí. IC que es la IC máxima, que no es la nominal, Ah, está que es bien. mayor, fíjate, bastante mayor, de hecho. Si te fijás, Perfecto, perfecto, después si querés, perfecto. fijate, vas a ver que hay una que es mayor, pero que sería la máxima absoluta, la Sí, corriente. la que lo superás y se rompe. Sí, no sé bien el mecanismo físico que ocurre, pero esa no la puedes superar, digamos, esa es máxima. Claro. Eh, Ahora, pero no sé vos, la, Daniel, si la, tenías. sí, no, como para, qué sé yo, agregar algo más. Eh, la IC nominal es un valor de IC de corriente continua Sí, en la peor situación térmica, en la con la peor de... temperatura más alta, Claro, ¿no? Es decir, que en definitiva, esa IC nominal es... y en definitiva, esa situación térmica se acerca mucho a la que estamos nosotros, porque nosotros también vamos a estar justamente tratando de extraerle eh, máximo. una buena potencia, Sí, entonces vamos a estar cerca de la temperatura de juntura máxima y qué sé yo. Entonces, eh, digamos, esa IC nominal realmente es una referencia adecuada para nosotros, pero es un valor de continua, ¿no es cierto? Eh, claro, nosotros tenemos otra situación. No tenemos un régimen de continua, sino que tenemos un régimen, por un lado, que es una corriente senoidal de media onda, además troceada, ¿no? Troceada por el PWM. claro. Todo eso nos lleva entonces a usar la fórmula en lo que es conducción. La fórmula es la fórmula esa famosa donde aparece MA dividido 2pi, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Este, y si ustedes eh, comparan, digamos, compararan eh, un valor de IC de continua, ¿no? Y lo metieran en las curvas de diseño y qué sé yo, y les da una potencia disipada bastante equivalente al IC pico metido en esta fórmula, sin considerar la fase, metido en esta fórmula. A ver si, no sé si llegaron a seguirme, No, ¿no? yo me perdí un poquito. Bueno, eh, ese valor de continua, esa IC nominal, que es un valor de continua, Sí, ¿sí? Si ustedes hacen el cálculo de potencia del dispositivo en cuestión, ¿no? Y calculan qué potencia disipada tenemos con ese valor IC nominal, van a sí, llegar a un cierto valor. sí, Vamos a poner 1000 watts sí. que disipa el dispositivo, ¿no? Bueno, ahora hacen lo mismo, pero en vez de eh, eh, hacen lo mismo, pero ahora utilizan la fórmula válida para nuestra forma de corriente que está troceada y sin media onda, etc. Pero claro, ahora en la fórmula aparece IC pico en vez de la ID continua. Bueno, esa IC pico, para que les dé una potencia similar, ¿sí? Es igual a la IC nominal, es muy parecida a la IC nominal. O sea que, con lo cual, lo que quiero decir es que lo que dijo Marcos es perfectamente, eh, eh, se verifica perfectamente. Es decir, esto de elegir el valor de IC nominal y no más allá, aplica perfectamente para lo nuestro, donde en nuestro caso vamos a elegir una IC pico que no se vaya más allá de la IC nominal. Claro, ahí comprendí. O sea, como que las energías sean parecidas, Son equivalentes. Claro, la equivalentes. potencia disipada en continua, como lo hace el fabricante con la IC nominal, es equivalente a la potencia disipada, en nuestro caso con una IC pico equivalente a la Bien. IC nominal, igual a la IC nominal. ¿Vos tomarías válido también lo que planteé, que entre la IC nominal de 50 y la E pico de 56, como que no hay un gran abismo y No hay un gran abismo, lo- pero me da la sensación de que te va a dar
algo Sí, exigido de disipación. muy exigido a nivel de disipación. Lo corroboro y a lo sumo, bueno, Bien. lo veo. Bien. Hago mucho hincapié en este dispositivo, ¿por qué? Porque me dio, obviamente, es el mejor histéresis y la mejor frecuencia y todo lo más lindo, entonces para que quede prolijo, digamos. Si no, bueno, tenía otras opciones, pero lo corroboro la parte térmica y si, bueno, si me da, bien, digamos. Bien. Bien, perfecto. Excelente, dejo de compartir. Profe, ¿puedo aprovechar que venimos con la parte térmica y preguntarles de las hojas de datos ahora? Porque realmente me han surgido dudas a la hora de entrar en ellas. Si les parece, les comparto pantalla y les muestro. Dale. Primero que nada, antes de ir a la hoja de datos propiamente dicha. En mi caso, yo de los dispositivos que filtré, tengo los que son estos half bridge, que son con dos llaves en serie por módulo, y los six pack, como los mini skip que mostraba hoy Emiliano al principio. Ahora bien, yo estuve filtrando también disipadores, y lo que encontré es que el P16, por ejemplo, me sirve para todos los dispositivos que yo filtré. Entonces me puse a trabajar con este. Ahora bien, el problema que tengo con el P16, y que acá no sé si habré hecho mal también como Emiliano en mirar en la parte izquierda, que decía Sergio que es como una propaganda. Lo que me pasa es con los mini skip, que yo tengo un solo módulo, tendría que usar n igual a 1. Y me vengo acá a las curvas y, digamos, no tengo n igual 2, 3 y 6. Y tengo acá recién con n igual 1. O sea, tendría que, para n igual a 1, venirme a esta curva de acá directamente. Sí. Bien, y ahora la pregunta que viene encadenada con esa. Las distintas curvas me dan una dimensión B que es distinta. Acá tengo B igual 20 milímetros, B igual 34 milímetros y acá tengo B igual 50 milímetros. Yo la dimensión esta no pude identificar exactamente cuál es, pero lo que hice fue comparar con las dimensiones de los encapsulados y, por ejemplo, para estos SKM tengo dos dimensiones que son de 34. Entonces dije, bueno, seguramente, y medio que en un acto de fe, estas dimensiones de 34 coinciden con esta de acá, pero se los quería preguntar, porque me pasa solamente para eso, para el resto no. No sé si me explico. Sí, el B siempre se refiere al ancho del módulo. Bien, bien. Creo que es lo que vos justamente consideraste, porque ahí tenés 94 que es el largo, 34 que es el ancho y 30 que es el alto. Bien, bien. Bueno, ahora entonces una pregunta encadenada a esa. Como ven, en estos va bien porque es 34, pero acá ya tengo para los mini skip 52, 59 y tengo, por ejemplo, para este que es un skim, ya tengo 107, tengo 64. Ahí no me sirve el disipador este de 50, ¿verdad? Tendrías que ver si en realidad, mientras mayor es el ancho de apoyo, tenés mejor transferencia de calor. O sea que en realidad sería un peor caso este. O sea, si vos considerás B igual 50, estarías en una peor situación de transferencia de calor. Pero de todos modos tenés que ver la superficie de apoyo que tiene el módulo, no solo las dimensiones mecánicas. O sea, puede ser, en general, la superficie de apoyo coincide, en general. Pero no sé, no estoy seguro si en esos casos es igual, habría que ver. Por eso, primero en el caso de los 56, 53, habría que ver si esos 3 milímetros, 6 milímetros que tiene son de un borde que tiene por fuera, que no es exactamente la superficie donde apoya. Tendrías que ver en
Ah, En está en la el parte plano. en el plano mecánico del módulo tendrías que ver cómo es la superficie de apoyo, qué dimensiones tiene, ¿no? Bien, bien, perfecto. Pero a Pero priori, bueno, digamos, se podría llegar a montar sobre un disipador más chico si es que la condición térmica me da. no, es que el disipador tiene que, primero, el disipador mecánicamente tiene que ser más ancho que el módulo. Eso es una obviedad, digamos, no puedes disipar el calor con un disipador que es más angosto que el módulo sobre el que querés disipar esa potencia, ¿no? O sea que Bien, el módulo tiene que estar completamente apoyado y prensado, apretado con grasa siliconada toda la superficie de disipación. No puede bien, quedar al aire porque no sirve de nada. Eh, y ya pasando ese primer filtro, bueno, lo que te decía, que mientras mayor es el área de apoyo, mayor también es la capacidad que tiene ese encapsulado de transferir calor hacia el disipador. ¿Sí? bien, O sea que bien. si vos me decís que para B igual 50 te da esa resistencia térmica, para un B mayor se supone que va a ser menor. No las, a ver, no lo sabés con certeza, Claro. pero podés tomar esa curva como un caso conservador. Es raro igual que no haya para esos módulos tan grandes curvas. No sé, pero Sí, bueno. me llamaba la atención porque estuve fijándome bastante y, o sea, de las curvas estas de resistencia, a ver acá, no, de las de resistencia disipador ambiente llegaban hasta 50 y estuve viendo también eh, otros módulos, otros disipadores, perdón, que creo que eran el P3 y puede ser R4A. Puede ser. Sí. No sé si no son Y para cápsula esos, el R4A. el El R4A R4A, me ¿no? parece que sí. Creo que decía para módulos, si no me acuerdo. ¿También? Ah, bueno. Me parece que sí. Ah, bueno. ¿Podés bajar un poquito las Sí, 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 sí. Ahí va 24? la Porque página. ahí tenés un Skip 2. Sí, El Skip 2, vos no tenías un Skip 2, sí, tenía un mini skip 2, pero esta igual es sí, la pero impedancia transitoria. sí, El valor pero en el valor de régimen. régimen permanente te sirve. Ujú. Da ¿Cómo, cómo? 0,032. Claro, en el El régimen valor que está en permanente 10.000 te sirve segundos. la resistencia. Ezequiel, el valor que está en 10.000 Ah, acá, segundos es sí, tu este valor valor de de acá, régimen sí, sí, sí. permanente. Sí. Ah, está bien, está bien. Bueno, perfecto, perfecto. Bien, bueno. Voy a fijarme entonces en los otros y verificar si el R4A. Ese no lo borres, que quiero hacer una pregunta, ya que estoy acá con. ¿Podés ir Bueno, al B34? sí, Daniel, viste que hoy te mostré el Excel con las ecuaciones y me dijiste en tal caso estaría correcto. Esa resistencia disipador ambiente que yo despejaría de esas dos ecuaciones, la limitante y todo lo que. Si quisiera, mi objetivo sería poner 3 módulos por disipador, entraría obviamente en la curva de 3. Sí, Bien, así correcto. es. No, era porque siempre uno me queda la duda si Claro, es que era tu caso que vos querías poner los tres módulos en un solo disipador, ¿no es exactamente, cierto? Y eran todos exact- módulos que tenían B34, ¿no? exactamente, Bien, exact- bien, sí, 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 de correct- acuerdo. correctísimo, Ujú. excelente. Bárbaro. bueno. Bueno, gracias. Yo voy a fijarme eso y cualquier cosa les vuelvo a consultar. Bárbaro.
Hago otra pregunta sobre también las hojas de datos. En el mismo caso que estábamos analizando antes, ahí comparto para que se vea bien. Volvemos a lo mismo de que la parte de la izquierda y la derecha como que no se condicen, porque por ejemplo acá la TJ va hasta 175 y acá dice que recomendado la temperatura de operación hasta 150. En ese caso, ¿qué criterio convendría tomar? Pues 150 y estamos cubiertos. Yo en ese caso tomaría 150. Y eso porque fuimos así exhaustivos y miramos toda la hoja de datos. Si no, probablemente nos hubiéramos comido y hubiéramos ido por los 175. Sí. Pero Claro. bueno, si la verdad que si dice que los resultados cuando hicieron los resultados de confiabilidad del producto eran válidos para menores de 150, y entonces, chao. Sí, sí, sí. Encima hay un par de datos que también te lo da con esa temperatura, Ah, entonces bien, bien. como dudaba un poco por eso. Ah, y una Ah, pregunta más, que esta es más de nomenclatura. La resistencia que es RD, la del diodo, que en teoría se llama así, acá aparece como RF, ¿puede ser? ¿Es lo mismo? Sí, es- forward eso, ¿no? Sí, 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 R sí. forward pensaba. Sí, en general es RF. Bien, RD, capaz que está en la teoría de RD o en el apunte, pero es RF, sí. Sí, sí. bien. Y, o sea, en mi caso, yo analicé todo para el caso de TJ-150 y cuando acá tenía que elegir entre la típica y la máxima, tomé el peor caso de la máxima. Eh, También, Correcto, correcto. listo, Así es. perfecto. Buenísimo. Gracias. ¿No? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería hacer una consulta. Yo tengo que usar un disipador, pero quería consultar bien cómo es el tema de qué tipo de fan se puede utilizar. Ujú. Comparto acá un momento la hoja de datos. Bien. Es el R4A. Ujú. Que acá en la hoja de datos no indica muy bien qué tipo de fan se puede usar, si es axial o radial. Más abajo no hay alguna curva con flujo, con forcer cooling. No, no, son todas. Mira esa. Claro, R4A con forzado. Sí, no, no te recomienda un ventilador, te dice las velocidades. claro. Y también en las hojas de datos de los fans, o sea, me dan el volumen en realidad de la masa de aire y no en metros sobre segundo. Ahí podés, a partir del volumen, a ver, buenísimo, a partir del volumen, vos, porque ya sabés las dimensiones del fan, y Sí, podés considerar que, digamos, que el flujo del aire está limitado a las dimensiones del fan, entonces ya ahí podés pasar de volumen por, por, por unidad de tiempo sí. a metros por unidad de tiempo. Ah, ok, O sea, de volumen por hora creo que es a metro por segundo. claro. Sí, sí. Ah, joya. O sea que puedes pasar a eso. Pero lo que está bueno, no sé si avanzaste, capaz que eso ya avanzaste y lo tenés eh, procesado, pero lo que está bueno es, eh, digamos, la obtención de la velocidad en metros cúbicos por hora, en volumen por tiempo, depende de la presión. Sí, Y la presión, por otro lado, depende de el grado de obstaculización que tiene el flujo de aire. Entonces, y ese grado de obstaculización a su vez depende de la forma, del perfil que tiene el disipador. sí. Entonces, en definitiva, cada disipador tiene una,
una curva también que entraría acá en esta misma figura 2, por ejemplo, una curva que se intersecta con estas y en definitiva termina dándote, para un dado perfil, reitero, una determinada velocidad en metros cúbicos por hora o en metros por segundo después de hacer el pasaje, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Si vos podés volver al disipador, al R4A, para ver si está ahí esa curva, no sé si está. No, creo que están estas 4 nada más. Están estas 4. Sí. Bueno. Porque el problema que tenés, y ahora, perdóname, volver entonces de nuevo al del fan, a las hojas del fan. El problema que tenés es que acá en realidad tenés una velocidad que va entre 0 y 400, bueno, depende de cuál, el SKF8 o el SKF9, o el SKF3, pero tenés entonces estas curvas que obviamente varían muchísimo la velocidad. ¿Cuál velocidad elegís? Bueno, eso depende del perfil, justamente, el perfil que es el que se opone. Estamos hablando de que uno construye el fan, el flujo del fan va todo sobre el perfil, ¿no? No va sobre los módulos en sí, sino que refrigeran el disipador, ¿sí? Claro, sí, sí. Entonces, no me importa cómo es la forma del módulo ni nada por el estilo, sí me importa la forma o sea, el perfil del disipador. Y en general ese perfil del disipador tiene entonces una curva igual que esta, nada más que va al revés, entonces hay una intersección. Es decir, a medida que aumenta la velocidad, aumenta la presión en el perfil, ¿no? Sí. ¿Sí? Por eso uno habla de la intersección de ambas curvas. Ahora, a ver si encuentro algún... voy a buscar algún disipador como para comentar mejor esto que está... Dale, ok. Ahí dejo de compartir mientras. Bárbaro. Daniel, mientras buscas, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, cómo no. Bien. ¿Pero a mí o a mí no? No estoy seguro. Así yo busco, digo. Estoy seguro que Marcos y Sergio van a poder responderme. Les muestro porque estuve fijándome eso que me comentaba Marcos de la superficie. Bueno. La superficie de contacto, y para ver si la estoy mirando bien. Bueno. Acá tengo un Miniskip 3. Y me viene en la hoja de datos a la parte acá del planito. Y entiendo que la superficie de... ¿Cómo es? La superficie que se reserva o que te pide ese micrón para este módulo es esta, ¿no? De 81,5 por 58,5. Sí, debe ser abajo, eso debe ser el plate inferior, ¿no? Sí, tal cual. Bien. El de afuera es el reborde de plástico que hoy se mencionaba. Está bien. Y el de adentro es la metalización. Bien. Suponete que me pase el caso que el reborde me queda un poquito afuera. No pasa nada. No, igual no te va a quedar afuera porque a distintas alturas. Vos fijate el ancho que tiene el P16 y no hay manera de que te quede afuera. Esas curvas de 53, 50, 40 y pico, no es que te queda afuera. Es que lo probaron con módulos que tienen esa superficie, ese ancho de superficie. Pero el P16, fíjate, si vas a la hoja de datos, es enorme, es re ancho. Fíjate en las dimensiones. 215 tiene. Y es una locura, ¿no? Te entran dos, uno encima del otro. Claro, ¿no? sí. Es súper ancho. Claro, por eso es apto para todo. Costado. Por eso es apto para semi-strips, semi-trans, porque entra todo ahí.
Claro, ¿Entendés? claro. Sí. Lo que pasa es que no tenés curvas para validar la resistencia térmica. Porque Claro. te dan curvas para B igual 50, ponele. Y vos tenés B igual 50 y pico. O en Claro. nuestro caso creo que tenías más, de hecho. Pero, como decías hoy, o sea, sería un criterio, estarías en un caso pesimista. Claro. Claro, porque Bien. pensá que la superficie de contacto ayuda, a mayor superficie de contacto tenés un camino resistivo térmico menor. Claro. Sí, perfecto. Bien. Bueno, ahí me quedó claro entonces el concepto. Muchas Bien. gracias. Comparto pantalla. Bueno. En realidad estas curvas, ¿las ven? Sí, ahí se ve. Estas curvas las encontré en este caso solamente para el P3. ¿no? Y estas son las curvas a las que hago referencia. ¿no? Estas curvas en las cuales la presión del aire aumenta a medida que aumenta la velocidad del aire. Y según, para este perfil P3, si fuera otro, sería otra curva, si fuera otro disipador, porque tendría otro perfil distinto, que ocupa más espacio, más área del flujo del aire o menor, lo que sea, entonces daría otro perfil. Pero bueno, para el P3 en particular dan estas curvas, entonces, y por otro lado, las curvas que recién veías para el SK8 y SK9 y también para el SK3 que estaba a la izquierda, bueno, acá las pone el fabricante y entonces la velocidad efectiva del aire es el punto de intersección. Si estamos con un SKF3 operando 50 Hz, como sería nuestro caso en Argentina, que sería esta curva, y si estamos con un P3 que tiene 300 milímetros de longitud, que sería esta curva del medio, entonces el punto de operación sería este donde está marcando la manito, y entonces tendría una velocidad del aire de 120 metros cúbicos por hora, que hay que hacer la cuenta para ver cuántos metros por segundo de velocidad del aire tenemos. Entonces, y con esa cantidad de metros por segundo, entramos, por ejemplo, a esta curva, de nuevo, con el P3300, supongamos que eso me dio, no tengo idea, pero supongamos que eso me dio 5 metros por segundo. Entonces voy acá a 5 metros por segundo, con el N que corresponda, vamos a suponer que es N igual 1, entonces tengo básicamente la resistencia térmica disipadora ambiente, ¿sí? Un poco menos que 0,1, 0,08 por ejemplo, aproximadamente, o menor a 1, o mayor a 1. Pero bueno, ¿se entiende el proceso? Sí, se entendió. Josh. Sí. Ojo, Bien, la gracias. verdad que el problema que tiene esto es que a veces nos falta información. Es decir, esta información está disponible, por ejemplo, para el P3, para el P16, para el PR4A, para el P1 no está disponible. Claro, Por lo sí, menos para un en fan la hoja de específico. datos. Capaz que si uno la busca en otro lado, en alguna nota de aplicación o en algún manual, en una de esas uno encuentra. Por ahí googleando uno podría encontrar. No sé. Bien, ok. Buenísimo, Dejo de gracias. compartir. Nada. Daniel, a propósito del comentario ese, yo, por ejemplo, como mostré que estaba usando el P16, el P16 lo que
recomienda la hoja de datos es usar fans SKF16A y 16B. Entonces, digamos, me manejo con eso y tendría que buscar la curva de esos modelos de fan, ¿no? En realidad, ahí el fabricante te da todo ya procesado. O sea, básicamente te dice, bueno, con el P16 y con el fan SK, no me acuerdo cuál dijiste, entonces en esas condiciones la resistencia da tanto. Y ya está, o sea, listo, Claro, ya no claro. tenés más nada que hacer. O Claro. sea, Fue por medido la supuesto. curva, esa curva Sí, fue sí. obtenida con esos fans. Claro, directamente. levantaron Claro. la curva con ese flujo de aire. Claro. Claro, por supuesto, si no conseguís ese fan, está frito, no podés decir que tenés esa resistencia térmica. No puede usar esa Pues, curva. Claro. claro. Hola, ¿qué tal? Yo tenía una duda que es con algo que se consultó ayer ya, que no sé, creo que quedó medio inconcluso el tema, o no sé si se resolvió más al final, pero yo me tuve que ir un cachito antes que tenía otra clase. Pero era con el tema de entrar a las curvas, por ejemplo, la curva que da la EON y EOF en función de IC, cuando mi IC está más abajo de los gráficos que te da el fabricante. No sé si eso se Sí, resolvió qué hacer. lo hablamos medio al final. Ah, Se estimaba, dijo Daniel, se podía llegar a Claro, claro. Simplemente dos comentarios. Un sí. comentario es que es muy usual, es muy común que dé así. No hay por qué preocuparse, no es que estemos no es que estemos desenfocados y que estamos eligiendo mal el dispositivo o la corriente o lo que sea. No, la verdad que es muy probable que en la curva de energías versus corriente, las corrientes con las cuales nosotros trabajemos estén como muy abajo en la curva. Y a veces es cierto, se nos van incluso más abajo de la curva. La verdad que no mucho, en general están ahí, al borde, al borde un poquito más. Entonces, lo que dijimos dijimos dos cosas, dos criterios que pueden usar cualquiera de los dos, ambos son muy válidos. Un criterio más conservador, pero sí, más conservador es, bueno, voy a fin de que se explique, se entienda mejor, voy a compartir una... Dale, dale. A ver, frutos, GBT módulos, cualquiera, sheet. Entonces, están viendo, ¿no? Sí, sí, se ve. Sí. Bueno, vamos a suponer, bueno, esto justo agarré uno porque agarré al voleo, agarré uno re chiquitito, pero no importa. Vamos a suponer que ustedes, la corriente de ustedes es 0,5. 0,5 amperes. ¿Sí? Entonces 0,5 amperes en realidad está acá, ¿sí? Fuera de las curvas. Entonces, un criterio es elegir, bueno, el último valor de la curva que tenemos. Entonces, para 0,5 vamos a adoptar este valor de EOF y estos valores de ERR y EON. ¿No? ¿Está? Ese es un Claro, sí. criterio. Y el otro criterio, válido también, que lo aceptamos también, es, como estamos muy cerca, interpolar.
Es decir, bueno, esto continúa acá, indudablemente, esto también, indudablemente podemos hacerlo continuar, que también es válido. ¿Sí? Bueno, esos son los dos criterios. Podés elegir cualquiera de los dos. Está bien, genial. Perdón, ¿hay que justificar por qué usamos uno o el otro? No. O sea, perdón. Sí, la verdad que podés decirlo en media frase, ¿no? Claro, sí, yo capaz. Ya que no hay datos, elijo el valor mínimo más próximo, el valor correspondiente a la IC mínima en las curvas, o decido interpolar y de la interpolación surge que, bueno, que ON, RR y F vale tanto. Ya con eso está bien. Está bien, listo. Bien, gracias. No. Genial, muchas gracias. No. Marcos, te puedo preguntar sobre un datasheet que es para estar seguro nada más. Sí. Ahí te muestro. Es lo que me dijiste recién que, por ejemplo, este es el datasheet que yo te comentaba hoy. Vos me dijiste que 50 la corriente nominal, pero no es la máxima. La máxima es la que menciona en IC, que no es IC nominal, es IC. Porque no la estaría encontrando. No sé si la estás viendo. Después hay otra que es de 100 amperes ahí, ¿ves? ¿Cómo? Que por ahí es un pico. La que dice 100, ICRM, que no sé qué querrá decir, pero Claro. por ahí es algo de una sola vez o... Bueno, habría que ver en la busco el glosario. nomenclatura qué significa. Pero vos fijate que no es que 50 amperes es la máxima. O sea, No, bien. Por eso te decía que bueno, que si le pones 56 no te va a explotar, pero por ahí térmicamente no llegás. Perfecto, perfectísimo. No hay drama. Era eso, lo corroboro y ya está, pero después busco el glosario a ver qué significa esta frase y listo. Bueno, era eso. Perfecto. Yo les quería hacer una pregunta y un comentario. Primero la pregunta. Me puse a buscar los fans esos, los SKF-16 son. Y del SKF-16A tengo dos variantes y del SKF-16B una. La diferencia que yo le veo es el precio. ¿Hay alguna diferencia más que se me está pasando? Y el país de origen. Otra de las no lo tengo claro, no sé, no lo sé. Habría que ver bien las hojas de datos o si tiene alguna característica que lo hace más caro a uno que el otro. Por ahí hay uno que viene con un adaptador, no sé, habría que ver, no lo sé. Sí, ¿Tenés las hojas de datos? No, las hojas de datos no, estoy mirando del shop desde Micron directamente cómo es. Fíjate las hojas de datos y por ahí con eso te vas a dar cuenta dónde puede estar la diferencia de precio. Bien, perfecto. Si no me equivoco, creo que cambiaban las carcasas, me parece. Una era una carcasa. Sí, son distintas las carcasas. Claro, entonces por ahí cambió el precio. Capaz que una tiene más material y la otra tiene menos. Ahí hay problema de potencia también. Digamos, la máquina hay una que tiene más potencia que otra. Sí. Entonces hay un flujo mayor de aire. Bien, perfecto. Y lo otro, un comentario que no sé si es para preocuparme o no, ustedes me dirán. Estuve midiendo los THD de los distintos dispositivos, o sea, según la histéresis, obviamente, y me encuentro con que el THD más chico es de 36% y me dan ganas de llorar un poco más. Y bueno, pero no es lo que decía Daniel. Sí. O sea, por eso era un comentario. Una cosa es si les hubiéramos pedido que diseñen para tener un THD menor al 5, que no es lo que se les pidió. O sea, se les pidió que solamente se preocuparan por la potencia, porque pueda disiparse la potencia, por el tema de las pérdidas iguales de conmutación que de conducción, maximizar esa corriente que se va a inyectar.
pero claramente no cumplimos con THD. Ahora, todavía te queda por revisar qué pasa si usas Sí, 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 sí. SPWM. Entonces, y nada, o sea, tu diseño térmico es apto para ambos dos métodos de control. O sea, vos diseñaste para una máxima frecuencia de conmutación que va a coincidir en el SPWM con la máxima de histéresis. Entonces, no tendrías problemas. Y bueno, y ahí sacarás tus propias conclusiones al Bien, respecto. bien, ¿no? bien, perfecto, perfecto. Hola, yo tengo una consulta en cuanto a la corriente máxima. Yo, Bueno, por ejemplo, haciendo los cálculos, llegué a que ponerle el pico de corriente serían unos 90 amperes. Y sin embargo, en la simulación veo que el sistema sigue tranquilamente una referencia, ponerle de hasta 150. No sé qué tendría que ver yo en la simulación o si es que le erré a los cálculos. a ver. Bueno, Comparto un toque de la simulación. dale, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Es decir, vos sacás un cálculo térmico, a través de un cálculo térmico, ¿sí? Haces que tu dispositivo, que con el cálculo de energías, de encendido, de apagado, y que finalmente terminan con una determinada frecuencia, ¿sí? Sí, yo en realidad lo saqué de la corriente a partir de las tensiones. De tanto del O inversor sea que todavía no llegaste, estamos como de la viendo, red. vos querés la máxima corriente, todavía no hiciste el cálculo térmico. Sí, lo hice, pero o sea, cuando quise comprobar con la simulación que efectivamente esa era la corriente máxima que podía tener, no sabía si lo había hecho bien, ¿no? A los cálculos. Porque capaz que está todo A ver. mal. Después lo Vamos a ver. por ejemplo, bueno, acá simulé, este es igual una corriente sería de línea, ¿no? De 180 amperes. Y lo sigue tranquilamente. Sí, Se ve que le puede seguir la referencia. Y a mí me había dado 90 amperes de pico, ponele. Pero a ver, mostrame el circuito otra vez, por favor. Sí. A ver el punto medio del bus. El continuo no está neutro, ¿no? No. No. Perdón, ¿no? Tenés 1 ohm y 1,3 milihenrios, ¿no? Sí. Eso es lo que te tocó en la consigna. Sí. Ok. Bien. No sé. Hay que hacer las pruebas. Yo, por ejemplo, si cambio acá, ponerle en 250, recién ahí veo que se empieza a recortar un poco la forma de onda. Línea, dice igual, ¿eh? Sí. ¿Y vos te dio 90 línea o 90? 90 la de fase sería. Que recién acá veo que se deforma un poco. No, pero... eso claro, eso está fuera de... Está en Ya, modo... un comentario que a mí me pasó. Cuando hiciste la cuenta para sacar la corriente a mano, ¿tuviste en cuenta la fase? Que sean equivalentes con las de afuera, porque no es lo mismo cuando se toma el módulo o no. ¿Se entiende lo que me explico? Sí, o sea, como el cálculo fasorial sería, ¿no? Claro, que la corriente esté en fase con la terna de la carga. Ahí te va a dar otra cosa. A mí me dio sustancialmente diferente. Capaz que ahí puede llegar a estar el Probablemente sí, erré ahí entonces. Porque Claro. cuando suma en módulo y en fase, da muy diferente. A mí me pasó, por eso te... Vieron que ayer hablábamos de La iteración. Sí, una posible iteración y otra en forma analítica directamente, que es trabajar con efectivamente la ecuación fasorial, donde tenemos la tensión del inversor, que tiene una fase phi que desconocemos a priori, y eso es igual a la caída en la impedancia, RL, sí, más la tensión de línea, donde la caída en la impedancia está dada por I con fase 0 multiplicada por la impedancia sí. con su fase, más la tensión del inversor con fase 0. Entonces, esa ecuación la descompones en dos ecuaciones,
según fase y cuadratura. Según, Sí. vamos a suponer que alineamos el eje de ese, con la fase de la corriente y de la tensión de la red, ¿no? Sí. Y en cuadratura significa 90 grados de eso, ¿no? Entonces descomponemos las dos, descomponemos la ecuación en esos dos ejes. Entonces tenemos finalmente dos ecuaciones que dependen de coseno. Una va a aparecer el coseno phi y en otra va a aparecer el seno phi. Entonces elevamos al cuadrado las dos, las sumamos y de esa forma eliminamos el coseno y el seno phi, porque nos queda seno cuadrado más coseno al cuadrado y se nos va. Y eso ya ahí surge la corriente. Surge una ecuación donde está solo la corriente. Sí, una cuadrática que sí. Sí, Una más o menos lo que cuadrática. hice, sí. Eso hiciste vos. Sí. Ajá. Bueno, igualmente la reviso de nuevo y bueno, si llego a encontrar algo, lo consulto después, por mail de Tranquilo. última. Entra Bien. también en la ecuación esa el coseno de la carga cuando haces el. Capaz que ahí. O sea, por la duda Claro. te aviso, Sí, por si sí, no te yo quería- aparece, tiene que aparecer. Ah, bien. Dale. Sí, yo quería hacer una consulta con respecto a eso. Todavía no llegué a la simulación, pero bueno, de la ecuación. O sea, eso es dividirlo multiplicar los ángulos, digamos, de las fases, multiplicarlas por los cosenos y por los senos, ¿no? Es así, Daniel. O sea, descomponer en coseno y en seno. Sí. A ver, yo tengo algún borrador por acá. O sea, mi duda es Bueno. porque cuando descompongo con seno, digamos, el término de abajo, se me cancela casi todo porque, bueno, tenés el seno de cero ahí dando vuelta por el ángulo de la corriente y de la red. No sé si es correcto eso o si estoy planteando algo mal. Podés hacerlo también, si no, como con ángulo general, en vez de ponerle 0. Y ahí te va a dar la corriente, y la corriente es la misma en las tres fases. Porque en definitiva el ángulo se te va a ir. El ángulo es el mismo para los tres. Profes, por Yo hice ejemplo, así esto, también. no, esto que estaban hablando de las corrientes también, yo lo planteé como con fase 0 y me quedó de dos raíces, digamos dos corrientes. Una me quedó un 500 amperes así solo, que interpreto que es fase 0, y otra con fase 180. Claro, me quedo con la de 0, con la primera, ¿no? Correcto. Porque ayer lo comentábamos y cuando te queda negativa, la raíz negativa, ¿no? Son dos raíces reales, una positiva y otra negativa. Cuando te queda la negativa implica una extracción de energía o de potencia de la red y no una inyección de energía. Entonces, por eso tomamos solo la positiva, ¿no? Claro, sí. Entiendo. Yo no sé si alcanzarán a ver. A ver. Todo Fuera borroso, de foco, ¿no? Daniel. No, Perdón. no hace foco. No, al revés. Ah, ahí Ahí va, viene, a ver, viene, ahí va. ahí va. ¿Sabés qué pasa? Tenés el coso activado, el de que te borronea el fondo. Sí, lo voy a desactivar. Bueno. Aplicar, ¿dónde estaba eso? Cambiar diseño. No es más fácil, Daniel, le sacame una foto. Ajá, sí. Le sacame una foto. Bueno. Bien, bueno, le saco una foto, tiene razón, profesor. Yo para no servir. Más tecnológico. Bueno, listo, le mando la foto. Esto está hecho por un ejemplo, inclusive. Pero bueno. Lo mando al WhatsApp. Dale, genial. Y una cosita quería preguntar, esto que recién compartió Matías, creo, del simulador que no le queda bien la corriente, ¿puede ser por eso que estamos hablando? ¿O por qué podría ser que no quede bien, digamos?
La verdad que no lo sé a priori. Habría que ver, ahora que lo pienso, habría que ver si no está generando una forma de onda por fase no sinusoidal. Dado que como es un control de corriente, puede ser que esté generando una forma de onda como si fuera de sobremodulación para seguir esa corriente de tan alta magnitud. La verdad que no lo tengo claro. Podría ser. Habría que ver si se puede chequear con el SPWM, por ejemplo, como se les pide, armar la simulación con SPWM y verificar que dé lo que tenga que dar, y después pasar a histéresis y ver si, o sea, ver si es coherente, digamos, ¿no? Pero bueno, a priori lo primero que hay que hacer es chequear que esté bien hecho el cálculo. Si está bien hecho el cálculo, bueno, ahí ya habría que ver qué pasa con la simulación. Pero bueno, así a simple vista, viendo la simulación no me puedo dar cuenta. Claro, no, está bien. Yo ahí les mandé, ¿no? Eso, esa aplicación de este cálculo para calcular la corriente para un caso particular. En ese caso particular, el módulo de la tensión del inversor es de 1100 voltios. Estoy usando unos IGBTs poderosos. Y la impedancia tiene un módulo de 2,64 y una fase de 18,7 grados. Bueno, son las únicas aclaraciones. Y la línea tiene una tensión de fase de 465 voltios. Los 1100 voltios son la tensión el módulo de la tensión de fase del inversor, ¿no? Vendría a ser B a 0 pico, por ejemplo. Eso no está hecho con un módulo semicron, ¿no? Sí. Pero, ¿con uno de los de 1700? No. Ah, Con otro. no, pues yo estoy mirando acá. Cuando dijiste eso me metí a los filtros y... Sí. Estás usando uno de 3300, ¿no? Un SKM Sí. que está descontinuado. Mirá. Eso dice Semicron, que está descontinuado. Bueno, está mal. Lo hice mal. Entonces no debería haber elegido ese. ¿Quién fue el que hizo la pregunta recién, que hizo la simulación? ¿Emiliano era? Matías, creo. ¿no? Sí, yo, Matías. Matías. Fíjate si lo que hizo Daniel coincide con lo que hiciste vos. Sí, estaba revisando eso. Bueno. Profe, Daniel, una pregunta con respecto a la foto que mandaste recién. Cuando dividís la ecuación en seno, ¿no te quedaría ahí dando vueltas un seno de 0? No la divido. O sea, cuando la descomponés, digamos. Sí, entiendo, la divido en dos. Claro, ponele en la segunda ecuación que decís 1100 seno de phi igual a I por 2,64 por seno de 18,7. Sí, más Ahí, 465 por seno de 0. claro, pero ¿no tenés un seno de 0 de la corriente ahí? No, porque en realidad, yo lo que hice es, entiendo la confusión, pero yo lo que hice fue, en definitiva, yo lo que hice es I por 264, I por 2,64. Sí. Y sumé las fases, ¿no?
está bien. Entonces me da I por 264 y la única fase 18,7 grados. Está bien. Está Lo perfecto. pueden verificar y está bien. Sí, sí, sí. Sí, o sea, tenés que unirlo a un solo, a una sola fase, digamos, a un solo factor. Sí. Ya, sí, ya entendí. Perfecto. Profe, una consulta así rápida con la foto que mandaste, Daniel. ¿Esa sería la ecuación de tu equivalente monofásico de ese ejemplo, digamos? Sí, tal cual. Ah, bien. Ese 1100, perdón, yo no estaba recién, capaz que lo comentaron, me tuvo que levantar un segundo. Ese 1100 es tu base de continua dividido 2, digamos. No, sí, exactamente. O sea, tu base de Es mi base continua... de continuo dividido 2. Quiere decir que usé un base de continuo de 2200. Ah, excelente, Lo que excelente. pasa es que usé un módulo que está bárbaro, pero claro, lo bueno, demasiado bueno me parece que era, lo discontinuaron. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, nada, es muy... No tenían que reemplazarlos después. No se les rompían nunca. Claro. Excelente, fue buenísimo porque si no entraba en pánico de vuelta, pero ahora ya está, listo. Sí, está bien, no tienen que reformular todo. No, no, me puedo llegar a morir. Excelente. Ahora nos reímos, pero no saben la cantidad de veces que entramos en pánico así, entre nosotros charlando, que decimos hay que hacer todo de vuelta y nos queremos morir. No, Marco se ríe, pero es triste, ¿eh? No. No, así se aprende. ¿Por Con qué? todos los Obvio, obvio. trabajos pasa lo mismo, me parece. No solo con este. ¿Qué prefieren, esto o una hojita? No, déjame con esto. No, ni lo digas, ni lo digas. Bien, bien. No, Bien. yo creo que aprendimos muchísimo más haciendo esto que una hojita. Bien. Siempre hay tiempo para la hojita. Claro, ya la vamos a tener que usar la hojita en algún momento. Siempre va a Así haber que... tiempo. Cuenta y sí tenía un error, es 270 amperes. Así que bueno, la había pifiado bastante. Gracias. Bárbaro. Quería hacer una consulta de enunciado. No sé si esto ya lo dijeron, pero por las dudas. Que en el enunciado se pide que obtengamos el valor de la distorsión armónica de la corriente. Em, ese, esa distorsión armónica la tenemos que calcular analíticamente e informarla o la sacamos del PSIM, ¿no? Tal cual. Del Ah, PSIM. está bien, está bien. Listo. Con el PSIM sacamos ese valor y ese es el que informamos. Genial. Sí, lo tienen que mostrar. O sea, Claro, no sí, sí. solo reportarlo. Fíjense que en el enunciado dice que todos los resultados que obtengan los tienen que de alguna manera mostrar en PSIM, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, está bien, pero me aseguro, no tengo que hacer la cuenta analítica No. a hoja, porque está No, bien. porque aparte es imposible. Sí, sí, está bien. Porque... No, por eso ya me empezaba a preocupar, sí. Está bien, gracias. No.
En el caso de que cuando hay que comparar con la simulación por SPWM, tengo una duda de si se hace también con modulación lineal. Sí, modulación lineal. Sí, tienen que poner MA igual a 1, generar unos senos, o sea, la referencia sinusoidal apropiadamente desfasada, de acuerdo a lo que les dio en el análisis fasorial, y de esa manera pueden generar la corriente que Bien. quieren proyectar. Y comparamos el THE nomás, o también... No, bueno, sí, los resultados de simulación tienen que ser lo suficientemente completos como para que nosotros podamos ver que hicieron lo que tenían que hacer. O sea, formas Sí, de obvio, onda obvio. de corriente, o sea, alguna que otra forma de onda de cómo hicieron cómo es la modulación, por ejemplo, alguna captura de cómo hicieron la modulación, como para que veamos que la modulación es la correcta, digamos que no hicieron otra cosa. Perfecto. ¿Sí? Sí, clarísimo. Es un desafío meter todo en 8 páginas, pero bueno, ya lo vivieron. Me da un poco de dudas. Que yo también tengo unos THD bastante grandes y todo. Y cuando simulo la corriente, porque me queda un ancho de histéresis bastante grande, unas frecuencias de conmutación bastante bajas. Y cuando simulo la corriente, queda una formita rara, no sé, en un lugar. Si quieren les ¿Podemos comparto verlo? pantalla así y les muestro. A mí también me pasaba más o menos lo mismo. Quería concentrarme. Sí, acá se... Estamos Capaz creo hablando... tenemos un error. No, eso es otra cosa. Ahí se está viendo. Claro, estas No, eso piquitos de acá. está saturado, eso hay una reversión de fase. No, eso está mal. Ahí No, tenés... Ah, aparte tiene conmutando muy rápido eso. sí. Uf, Eso la está velocidad de la luz. altísima. Si haces el espectro de eso y te fijas te fijas dónde está la frecuencia de conmutación, ¿qué va a hacer Claro, tuya, macho? Me a está ver si hago... engañando. Metete ahí Ahí está adentro. el FFT. Uy. ¿Y cómo era, cómo hacía para ver la Hacé el zoom. frecuencia de conmutación? Hacé el zoom. Está. Está muy atenuado igual. Está muy atenuado. O sea, ya sé por qué. La frecuencia de conmutación es altísima. Pero vos tenés una muy baja, muy alto tiempo de resolución, por eso está. Y encima, o sea, no lo ves, te lo perdiste. Y encima, no. Te das cuenta que hay baja resolución, ¿verdad? Sí, ¿Sí? claro, o sea, están como pocos picos, ¿te Pocos referís? beans, Sí, digamos. Sí. ¿Cómo lo definiste? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo definiste el H? El ancho de la Ah, estéresis. Ahí en la simulación. en la simulación Perdón, y con... aparte él tiene 200 amperes, entonces estamos viendo un ripple de 1 ampere, no va a aparecer en el espectro. Él lo mató porque la corriente es brutal. Y la Sí, la frecuencia corriente... es tan alta. Pero bueno, pero fijémonos a ver el ancho. ¿Cuánto te dio el ancho de El histéresis? ancho me da de 30 amperes, 30,72. Y pero entonces Ah, hay pero algo que no, está está mal. mal, está todo mal eso. Ah, ¿Y cómo pusiste la histéresis? ¿Le pusiste sí. positiva en ambos lados? Ah, eso iba a preguntar dónde estaba la fuente Eso no es una negativa. histéresis. Ah, ¿qué tengo mal de acá? Entonces, claro, Pero, pero yo lo estoy metiendo al comparador por negativo y por positivo. sí, ¿y qué? Ah, está bien, está bien. Le tenés que agregar la fuente La negativa fuente para tiene que ser justamente positiva y darle negativa. la histéresis. El error está desacoplado. El error es una señal Ah, desacoplada.
con signo, Está bien. digamos. Eso significa Sí. desacoplado. Claro. O sea, yo tendría que poner Diferencia. otra fuente Claro, que le pongo de valor. menos No puedo. 5, Ahí menos 10, lo que te haya tocado. Claro, menos 30 con 72 que me Yo doy. lo que hago es le pongo menos H, Mm, y después lo defino ahí en un bloquecito arriba, H igual tanto. Claro, Entonces, ya viste, para hacer varios experimentos, ¿no? claro, está bien. Pero era Está eso, bien. eso no es un histéresis. Ah, listo. Entonces, solo toca una ventana del comparador y esto está a la velocidad de la luz. Sí. Está bien, sí, yo había puesto con todas las fuentes, pero dije, bueno, para ahorrar tiempo cambiando la histéresis, creo que hice macana ahí. Sí, igual Está. tenés un tiempo de simulación, lo que decíamos Marco, muy, muy grande. Tenés que, claro, Mm, la menos 5, y no, tenés que ser menos 7, menos 8. a la menos. Bueno, le pongo la menos. A Y la menos ponele 8. 2 o 3 ciclos, ponele 100 Claro, milisegundos. ahí. 2 segundos, ¿para qué? Es un montón. Sí, estoy Claro. haciéndole. ¿Cuánto le pongo? 0.5, con eso ya estamos. Un múltiplo, yo le pongo un múltiplo de 20 milisegundos. Sí, Ah, pues ponerle 200 milisegundos, 10 Claro. ciclos, ponele. ¿Te das Claro. cuenta por qué le pongo múltiplo de 20 milisegundos? Le pongo un múltiplo para que me quede el espectro, no se me corte. mm, Me quede múltiplo los bins. está No bien. haya deformaciones en el espectro debido a que tomaste. Sí. Está bien, bueno, entonces después voy a tener que arreglar todo esto que tengo mal. Ujú. Bueno, tranquilo. ¿Y vos, Julián, también tenías un problema? Sí, pero no, creo que mis problemas vienen más por unas cuentas numéricas, que me había equivocado en la ecuación que hoy mostró Daniel. Y bueno, creo que me va a dar un valor distinto de corriente y bueno, tengo que cambiar todo otra vez. Bueno, Así que bueno, voy a arreglar eso y después veo cómo queda todo. Bueno, profes, está bien. gracias. Buen fin de Bueno, semana. un abrazo. Está bien. Chao, chao. Adiós, buen fin de semana. Chao, Nico. Chao, Igualmente. Juan, chao, Nicolás.